Hola, hermanos a todos, hola también a nuestros amigos, a todos los que nos acompañan en esta eh, última tarde de primavera, ya entrando a cambio de estación el día de mañana. Y eh, obviamente que quizás lo que más todos tenemos muy presente, porque todo el ambiente y todo el entorno que está a nuestro alrededor apunta a lo que viene ya a fin de año, las dos. eh, por así decirlo, fiestas de fin de año que, que cuando nosotros llegamos a septiembre, pasamos el 18, decimos en un rato vamos a estar en diciembre celebrando Navidad y celebrando Año Nuevo, y es así. Literalmente, creo que en un pestañón llegamos a diciembre y estamos a 20 de diciembre, en 5 días más se recuerdan en todo este bloque occidental lo que es el nacimiento del Señor. Si bien es cierto, no vamos a entrar en discusiones respecto de fechas, sino que quizás lo que nosotros eh, usemos para poder también traer a la memoria lo que diariamente traemos a la memoria, que es que el Señor Jesús nació. Y quizás también las predicaciones uno las orienta un poco a esta realidad, a esta fiesta que viene, que se hace memoria, que el mundo y que las personas recuerdan, a lo mejor no con el sentido original, sino que con otro enfoque, pero tenemos la oportunidad y el privilegio de poder recordar y ver lo que la palabra dice, cuál es el sentido y el propósito real de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Em, y algo que podemos también recordar que está en la Biblia, y no solo en el Nuevo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, un libro que, que mientras nos podíamos reunir compartíamos, veíamos algunas cosas, y es recordar un pasaje precisamente de ese libro, del libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo número 9, y específicamente el versículo número 6. Isaías capítulo número 9, versículo número 6, el nacimiento y el reinado del Mesías, como dice en el título que los editores de esta versión colocaron. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta aquí vamos a leer a esta hora. Y vamos en estos minutitos, intentar eh, hablar de un niño que no es como cualquier otro niño, de un niño que tiene una relevancia y un impacto en la humanidad. Es un niño que genera un punto de inflexión en la historia de la humanidad, no tan solo en la historia física, sino que también más preponderantemente en la vida espiritual de las personas. El contexto es un contexto de un país siendo invadido, como en algún momento dijimos, un país donde fue sacudido, un país que está políticamente, económicamente siendo zamarreado, y que la inestabilidad, la inseguridad era, estaba ahí, latente. Un pueblo que iba a ser juzgado por su pecado y que iba a ser desterrado a Babilonia por causa de ese pecado. Los capítulos previos, un mensaje de destrucción, un mensaje de juicio, y en medio de todo eso aparece estos versículos, el capítulo número 9 del libro de Isaías. Mientras se vivía una realidad dura, mientras se estaba viviendo una realidad compleja en términos físicos, por un lado, más aún en términos espirituales, en medio de, en medio de todas estas tinieblas, en medio de toda esta oscuridad, en medio
de todo esto que se veía tan abrumador, tan borroso, tan sin ningún horizonte hacia adelante. Dios muestra su misericordia, Dios obra y menciona este mensaje de esperanza. Es un mensaje de gracia. Es un capítulo de gracia en medio del juicio, en medio del castigo que Dios tiene preparado para una nación rebelde, para una nación alejada de Dios, para un pueblo que decidió voluntariamente separarse de Dios y no seguir sus leyes y vivir conforme bien le parecía. Y claramente en la historia nuestra, claramente en la historia humana, a través de los años, claramente es la realidad que nosotros vivimos el día de hoy. Cada uno viviendo conforme el corazón indica, cada uno siguiendo la voluntad y los pensamientos del corazón y haciendo caso a nuestros impulsos. Pero la gente y nosotros no nos damos cuenta de esa realidad y de que eso es estar en tinieblas y que eso es oscuridad y que eso es destruir el alma silenciosamente, sin ningún tipo de síntoma externo, sin que tu cuerpo de alguna forma te diga en este minuto, oye, si lo sigues haciendo, tu alma va a ser destruida. En medio de esto aparece este mensaje y en medio de esto aparece un mensaje de esperanza y es lo que se recuerda que hay un niño, se recuerda que se coloca, muchos recuerdan, aparte del árbol, colocar un pesebre y en ese pesebre se coloca a José, a María y a un niño. Y ese niño es Jesús. En medio de todo este mensaje de juicio, es la tercera vez que el profeta habla y muestra a un niño y presenta un mensaje de gracia y nos muestra un mensaje de esperanza y muestra que toda la oscuridad y que toda la tiniebla, que todo aquello que es destrucción, hay alguien que interviene en la historia, hay alguien que aparece en un punto específico de la historia y nace de la forma más humana y de la forma más natural que nosotros conocemos, a través del nacimiento del vientre de una madre. Después de 9 meses de gestación nace un niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y se hablan de 4 características de este niño. Hay 4 características que se describen acá, en este versículo, y describen uh, algo que es una mixtura, pero sin precedentes. Nos habla y nos describe y combina características de este niño, características divinas y características humanas, características que nos muestran su esencia, su naturaleza divina, características que muestran la esencia misma de Dios, encarnadas en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que es una persona que tiene todas las características divinas, pero a la vez también, a través de este nacimiento, nos muestra una cercanía hacia nosotros, con la plenitud de características humanas también. Plenitud de características divinas y plenitud de características humanas. Y las 4 cosas que se describen acá combinan esas 2 naturalezas. Un niño con una naturaleza divina y un niño con una naturaleza total y absolutamente humana. Y lo primero que nos muestra acá, lo primero que nos dice es que es su nombre. Su nombre es admirable consejero. Eso va mezclado, no va separado como lo tiene nuestra versión. Y el énfasis está que es un admirable consejero, que este niño es un admirable consejero. Combina la idea de que hace cosas extraordinarias, combina la idea de que hace cosas milagrosas desde el aspecto divino. Y tiene la habilidad de dar consejos sabios. Tiene la habilidad de hacer
milagros y a la vez combina con la habilidad de dar consejos sabios, cosa que se le pedía a los reyes. Los reyes eran los que estaban establecidos para aconsejar. Los reyes eran los que estaban llamados a ser sabios en sus naciones para poder guiar a los pueblos. Los reyes eran los que estaban llamados a ser los consejeros, a ser aquellas personas sabias. Y este niño exhibe los actos milagrosos de Dios. Este niño exhibe los consejos divinos, consejos para seguir, y que Dios trabajará y que Dios orará a través de este niño. Esto está apuntando hacia adelante, no está limitado al contexto en el que fue escrito histórico, sino que las cosas que se describen acá tienen una visión hacia el futuro. La realidad que se estaba viviendo en ese minuto era una realidad de juicio, de destrucción, de guerra, pero todo lo que se está viviendo en ese momento se da por hecho, que hay una liberación, se da por hecho que hay paz, se da por hecho que hay y que el yugo es aligerado, que la carga ya no existe, que eso es lo que están mostrando en los versículos anteriores. Y se nos dice que este niño que están haciendo, que van a hacer, tiene estas características, que es un admirable consejero. Lo segundo que se nos dice, que es un Dios poderoso, que es Dios poderoso, Dios fuerte, Dios poderoso, es un Dios total y absolutamente poderoso, es un nombre totalmente divino que a ningún otro rey se le había dado, ningún otro siervo de Dios a través de la escritura recibe este nombre. Si vemos a Moisés, si vemos a Abraham, si vemos a Jacob, si vemos a Isaac, a ninguno de estos gobernantes en la antigüedad y a ninguno de los reyes que Dios estableció que rigieran a la nación de Israel, a ninguno de los jueces que Dios colocó, y si vemos a través de toda la historia hasta nuestros días, a ninguno de los reyes y gobernantes y regidores de naciones se les da este nombre. Ninguno lo posee, a ninguno se le dio la autoridad para que tuviera este nombre. Y aquí Isaías, Dios a través del profeta Isaías, nos dice que su nombre es Dios fuerte, que este niño tiene una naturaleza divina, que tiene y que representa y que muestra y que comparte la naturaleza divina de Dios, un nombre divino. Un poquito más adelante, en unos capítulos más adelante, habla y demuestra describe a Dios con estas características. Dios mismo es descrito con estas características, y este niño es descrito con estas mismas características. Un niño es descrito con las características divinas de Dios. Dios fuerte. Tenemos un Dios, un niño que es un admirable consejero, que obra con poder, que obra con sabiduría, que sus consejos son sabios, que lo hace a través y guiado y es Dios mismo quien da eso, esa guía, Dios, un Dios poderoso que está en la esencia y en la naturaleza de este niño, que es 100% humano, que tiene un nacimiento y un desarrollo total y absolutamente humano, un Dios poderoso. Como dije, ningún otro niño recibió este título, jamás en la historia. Por lo tanto, este niño sin duda es un niño total y absolutamente diferente a todos los nacimientos, un niño que es total y absolutamente distinto a cualquier niño que hubiese existido, distinto a ti, distinto a mí, total y absolutamente distinto. Lo tercero que nos describe y que nos muestra es como dije al principio, una combinación y una mixtura de lo natural, de lo humano y lo divino. Padre eterno, Padre eterno. Y eso es una palabra, está unido en una palabra, el concepto es una palabra. Son dos ideas que unen, que quedan unidas en un concepto. Padre eterno. El Padre, un Padre eterno. El Padre es un título que nosotros usamos a diario. Es algo que es común, es algo que es natural en nuestras relaciones.
Es algo que nosotros vivimos, es algo que nosotros palpamos, es algo que nosotros convivimos en el día a día. Tenemos padres, algunos han partido, pero de una u otra forma, todos compartimos esto que es tan natural como tener un padre. Todos, de una u otra forma, indistintamente de las realidades que hayamos tenido, de que haya sido ausente o presente, todos compartimos la natural eh, vivencia de un padre, bueno o malo. Todos compartimos esa naturaleza. Pero lo divino y lo extraordinario es lo eterno, que es un Padre eterno. Y este título no aplica tampoco a ningún otro gobernante. Los reyes estaban llamados a hacer esto precisamente también. Estaban llamados a hacer y cumplir con esta figura de un padre, de alguien que guiara, de alguien que animara y de alguien que ayudara, que fuera de guía para una nación. Y ningún gobernante se le da este nombre. Y menos el concepto de eternidad. Y eso es algo sobrenatural. Y eso es algo que está fuera de la esfera humana, fuera de la esfera natural nuestra. Un Padre eterno es algo total y absolutamente sobrenatural, es algo total y absolutamente supernatural. No es algo que sea del día a día nuestro. Es algo que necesariamente tiene que ser de Dios. Un Padre eterno. Tenemos, ¿cierto? Como dijimos al principio, un consejero admirable descrito en este niño. Tenemos un Dios poderoso descrito en este niño y tenemos un Padre eterno descrito en este niño. Y la última característica que se describe a este niño, por algo también se describe al último, al final, quizás enfatizando todo lo que significa y hacia dónde apunta este príncipe de paz. Quizá tiene mucho sentido en el contexto en el cual se estaba desarrollando, porque precisamente lo que se necesitaba era paz, precisamente se necesitaba un príncipe, alguien que estuviera asociado a la gobernabilidad, a la realeza, que fuera un príncipe que estaba llamado a regir, que estaba llamado a gobernar de una forma que se viviera paz, el príncipe de paz. Y occidentalmente hablando, nosotros todos entendemos de forma natural que el concepto de paz es un concepto que está quizás arraigado o que está entendido desde la óptica de la ausencia de guerra. La paz es lo opuesto a la guerra. La paz es lo opuesto a la guerra. Y nosotros entendemos, y quizás el concepto primario respecto de la paz es eso, es la ausencia de guerra. Todos los reyes estaban llamados a vivir en paz, y todos los reyes estaban llamados a buscar la paz. El tema es que para lograr esto era necesario que existiese un poder opresor superior al poder opresor que estaba sobre ellos para poder traer paz a ese lugar. O sea que para poder traer la paz había que generar un conflicto bélico con una nación o con un gobernante más poderoso que quebrantara a esa nación y de esta forma se pudiese traer paz. Y que no, es la paradoja de traer o que esta ausencia de guerra se lograra a través de una guerra. Pero el concepto divino, el concepto bíblico y el concepto escritural respecto de la paz es mucho más profundo que esto. En las palabras griegas y en las palabras hebreas que se ocupan para este concepto, que es conocida, muy conocida, y nosotros muchas veces la usamos, shalom, habla de algo que es más allá de lo que es una paz como ausencia de guerra, sino que tiene el concepto de algo que es completo, tiene el concepto de algo que es pleno, tiene el concepto de algo que es entero. Es un concepto que va mucho más allá de solamente la ausencia de algo, sino que apunta a algo que es superior, apunta a algo que habla de plenitud, de algo que es completo. Tiene un significado primario que se refiere a
a una piedra completa, pero a la vez también tiene otra construcción distinta cuando se construye una pared y se coloca la última piedra, y se coloca el último ladrillo, se construye algo y se coloca lo último. Y en medio de esa construcción, esto último que se coloca ya da el sentido de plenitud, ya está completo. Habla del sentido de que no hay grietas, habla que no hay espacios, habla que no hay nada que lo deje incompleto, sino que habla de algo que está pleno, que no hay grietas entre medio de todo esto. Tiene un concepto, como dije, de plenitud. Y, y este concepto de plenitud se refiere y apunta al bienestar de una persona, apunta al bienestar y a la plenitud de una persona. La vida está llena de matices, la vida está llena de movimiento. Nuestra vida está llena de movimiento. Y nuestra vida está llena de piedras, de ladrillos. Y cada uno de estos ladrillos, cuando están todos estos ladrillos unidos y se coloca un último ladrillo, hay una plenitud en la vida. Existe paz en la vida. Cuando todos estos conceptos, cuando todos estos ladrillos de la vida están unidos, se puede decir que hay paz. Se puede decir que hay plenitud. Se puede decir que no hay grietas. Se puede decir que no hay nada que altere este concepto. Y ese es el concepto que se necesita de paz. Pero resulta que la vida no es así. Resulta que el pecado precisamente ha destruido este concepto de paz. Precisamente nuestra vida está total y absolutamente llena de grietas. Nuestra vida está total y absolutamente llena de situaciones, de vivencias, de experiencias que no nos dan plenitud, que no nos dan paz, que no nos dan eso que es tan esencial y tan necesario para que podamos vivir. La vida es compleja, la vida tiene muchas partes. La vida está, como dije, llena de todas estas cosas y como esta vida está totalmente agrietada por causa del pecado, es necesario que alguien intervenga, porque nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios. El pecado ha hecho una gran destrucción en nuestra vida, el pecado ha creado una gran grieta en nuestra vida. El pecado ha generado cualquier cosa menos la paz, y no hay plenitud, y vivimos en una constante guerra interna. Nuestra vida no está en paz. No solamente esto implica una plenitud personal, sino que necesariamente implica plenitud respecto de nuestras relaciones, de las relaciones que tenemos con otras personas. Y es cosa de echar a correr nuestra mente para darnos cuenta que en realidad nuestras relaciones con los semejantes a nosotros están llenas de grietas, están incompletas, y es el pecado el que ha provocado eso. El pecado es el que nos ha hecho de una manera tan egoísta que nosotros no nos volcamos a suplir las necesidades de otros, sin pensar primero en qué es lo que gano yo, qué gano yo si hago esto, en qué me beneficia a mí si yo hago esto. Y ese pensamiento agrieta, y ese pensamiento es pecado, y ese pensamiento es lo que nos acompaña en el día a día. Y este príncipe de paz, que se promete aquí, que se habla acá, y este concepto de paz, de plenitud, de aquello que es necesario para la vida en esta vida tan compleja, es necesario y se necesita, y necesita que alguien la restaure, necesita que un tercero intervenga, necesita que una persona totalmente humana, pero a la vez totalmente divina, intervenga, una persona que pueda lograr y completar y restaurar estas grietas en la vida, estas cosas que destruyen nuestra alma, estas cosas que destruyen nuestros corazones y a la vez destruyen los corazones de los que están a nuestro alrededor. La paz, el shalom o la shalom, esta plenitud, no podemos lograrlo nosotros no podemos restaurar por nuestros propios medios las relaciones con nuestros terceros, que es algo que es esencial. Y por sobre todo, si nosotros no podemos restaurar las relaciones con las personas que nos rodean, es porque nosotros tenemos otra relación que está rota,
que esa relación está rota y la persona con la que nosotros hemos roto esta relación o y existe esta grieta es con otra persona que es Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos rota y agrietada ese vínculo y esa relación vertical hacia Dios, es imposible que nosotros podamos horizontalmente restaurar esta grieta. Y cuando nos habla aquí de este niño divino, de este niño que es el admirable consejero, este niño que es el Dios poderoso, este niño que es el Padre eterno, nos habla de un concepto como el príncipe de paz. Este niño como el príncipe de paz, y este niño al cual se está refiriendo acá, que va a traer paz a las naciones, y no solamente de un aspecto físico, de armonía eh, internacional, sino que a la vez el concepto más profundo tiene que ver con restablecer esta grieta que está destruida en las almas de nuestros corazones y que destruimos las relaciones interpersonales y que por eso ocurren toda esta guerra y que por eso ocurren todos estos desastres y que por eso que la miseria y todas aquellas cosas que nosotros podemos derivar de la guerra, ¿cierto? Abunda. Este niño divino nace en esta tierra y viene hasta este mundo y toma forma de siervo, se hace semejante a nosotros y nosotros lo vemos en un pesebre, lo vemos en Belén, naciendo total y absolutamente ignorado, total y absolutamente sin las condiciones necesarias, básicas para que naciera. Lo vemos naciendo para restaurar aquello que estaba destruido. Y eso que vivió este niño en Belén es precisamente por el egoísmo y por las grietas que provocan nuestros corazones, que destruyen las relaciones. Pero este niño viene para completar lo que está incompleto. Este niño viene para restablecer la plenitud de lo que está destruido. Este niño viene para terminar con las grietas con las cuales nosotros convivimos en el día a día. Este niño viene a restablecer la plenitud. Este niño viene a restablecer el bienestar tuyo y mío. Este niño viene a la tierra y nace en un pesebre para pagar lo que estaba dañado. Shalom es un pago también por lo que estaba dañado. Y no solamente tiene que ver con dejar de hacer algo, no solamente tiene que ver con la ausencia de una guerra, sino que tiene que ver con hacer algo distinto. Tiene que ver con hacer algo para restablecer y poder restaurar esas grietas. Y es lo que hace la persona de Cristo. Mi paz os dejo, Juan 14, 6 habla, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como el mundo la da, y la paz que Dios establece y que Dios restablece fue a través de la vida entregada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este rey fue nacido despreciado, nació de una forma despreciada en aquel lugar, en aquel pesebre, y su trono tampoco fue reconocido, humanamente hablando, como un trono grandioso y extraordinario, sino que el trono al cual se le fue o le fue dado a este rey, el trono en el cual él comenzó y estableció su reino, fue en la cruz. Su trono fue la cruz y su corona fue una corona de espinas. El Señor Jesucristo es el que muere en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es el que trae la paz al hombre, siendo y tomando la forma de una persona vulnerable, de una persona que es total y absolutamente, entre comillas, indefensa. No viene colocando la pata encima a todo el mundo, no viene avasallando con un poder abrumador que perfectamente podría haberlo hecho, no viene tirando todos los caballos de guerra que podía un rey poderoso tirar sobre una nación para oprimirla y para establecer una paz. Él no lo hace. El Señor Jesucristo nace de forma humilde, como un niño, nace en un lugar sencillo, como es un pesebre, nace en un lugar despreciado, y el trono en el cual fue gobernador y fue puesto para gobernar es en una cruz, es humillado, es en aquel lugar donde nadie quería estar. El Señor Jesucristo, para restablecer y para darnos esa paz,
primero con Dios, para restablecer, para colocar aquella piedra que estaba rasgando y estaba destruyendo, y que destruyó la relación entre Dios y el hombre, y que estaba ese espacio vacío, la persona de Cristo la restablece a través de su muerte en la cruz del Calvario, y hace pleno, y elimina todas estas grietas, y elimina todas estas cosas, y hace, y habla y muestra la plenitud a través de su obra, a través de su sangre, y nos da su paz. Y esa es la paz que el Señor nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En medio de la bruma, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, el Señor Jesucristo nos da su paz a través de su Hijo. Es su Hijo mismo el que nos da esto a través de la obra de Cristo. Él muere en la cruz del Calvario y Él nos da esta paz y Él restaura la relación entre Dios y los hombres, y como consecuencia nosotros podemos restablecer las relaciones hombres con hombres. Pero lo primero y lo principal es restablecer lo que estaba roto por el pecado, lo que estaba gritado por el pecado, lo que estaba destruido en la vida por el pecado, en las relaciones personales, pero primero en las relaciones con Dios. El Señor Jesucristo es la piedra angular, es esa piedra que completa y hace pleno, y elimina estas grietas, y podemos vivir esta plenitud, y podemos vivir esta paz, esta plenitud en Cristo, en nuestra vida, independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones en las cuales estemos viviendo. Este es el príncipe de paz, este es el niño que nació en Belén, este es el niño, y estas son las características que tiene este gobernante, y su reino comenzó, y su reino no tendrá fin, su reino es eterno. Y el Señor Jesucristo vino hasta esta tierra y murió en la cruz del Calvario de forma humilde, de forma despreciada, fue despreciado por los hombres, por amor a nosotros. Y este es el niño, y este es el Salvador, y es el gobernante, y es el Redentor que nosotros necesitamos y que tenemos que ver. Porque si tú no te arrepientes de tus pecados, vas a ver precisamente a ese rey, pero viniendo en juicio. Vas a ver a ese rey desplegando todo su poder, toda su ira hacia ti, por tu pecado, por no recibirle como tu Salvador en este día, en este momento. El Señor Jesucristo te muestra la plenitud de su carácter, obrando en gracia y misericordia para salvarte a ti aquí y ahora. Pero si tú le desprecias, pero si tú no lo quieres, si tú no los abrigas como tu Salvador, si tú no permites, si tú no entregas tu vida a este gobernante, si nosotros no entregamos nuestra vida a este gobernante, a este rey, y nos sometemos a su reino en el futuro, ya no habrá escapatoria. Y tú vas a ver a un rey que viene con su espada para juzgar y para destruir el pecado, y para que todas aquellas personas que no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, los juzgue para enviarlos a ese lugar de juicio, de condenación que es llamado infierno. La decisión es tuya en este minuto. Ahora es el momento en que tú tienes la oportunidad de disfrutar de estas características de este rey, de este gobernante, de este niño, Salvador, que se recuerdan un par de días más, como tu Salvador, como aquel pleno, como aquel que te da la paz, como aquel que elimina las grietas del pecado en tu vida. Tienes la oportunidad ahora de creer en Él y aceptarle como tu Salvador y someterte a este rey, a este gobernante, someterte a Él, a su reino, y vivir vidas plenas en Él. O tienes la oportunidad de vivir su juicio. Y no hay escapatoria. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Vive este aspecto del carácter de Dios lleno de misericordia. Ahora, rinde tu vida, doblega tus rodillas y confiesa a Cristo como tu Salvador. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Erwin y le damos el pase a don Juan Seguel, quien tomará la segunda parte de esta predicación del Evangelio. Ahí está, Juan, adelante. Ok, muchas gracias, muy bien, muchas gracias. ¿A qué hora termina la reunión? ¿A las 8? No recuerdo. Andrés, Marco. Puede ser un poquito más, si es que falta para el tema, no hay problema en que se pase un poco. No, para terminar antes entonces.
Muy bien. El tema de mi reunión es: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Así, eso sería todo. Esas son un poco se puede decir, los riesgos que uno corre de ser el segundo predicador. Pero, por alguna razón poderosa, como dije en la mañana, tuve la intención de hacer un poco un análisis de Isaías 9. Pero solamente tomé esa frase. Y un poco más, tal vez, haberlo llevado a Belén. Un poquito. Pero mi intención principal sería quedarme en Juan 3:16. Y esto lo confirma, porque ya habéis oído de Isaías 9. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Así que ya podéis, en solo esa frase podéis apreciar una tremenda, grande distinción en lo que el profeta Isaías está profetizando, que va a ocurrir cuando el Mesías venga, lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel en general. Y entonces él habla del nacimiento de un niño, como se dijo. Pero también habla de un hijo que es dado, de un hijo que es entregado. Esas dos verdades se cumplen a la perfección en la persona de Cristo. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. El niño nació. El hijo fue entregado. Y es la misma persona. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El Verbo, como leíamos en la mañana. Entonces, ya no leo Isaías 9:6, el niño que nos es nacido. Si uno lee Lucas, y solo hago mención, además que son conocidísimos, lo que yo pudiera decir, los textos que pudiera leer de Lucas o de Mateo, del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, ya son conocidos por la mayoría de vosotros, por la gran mayoría, por casi todos los que me escucháis. Uno lee, por ejemplo, en Lucas el capítulo 2, si habla de María en Belén y termina el versículo diciendo, el versículo 7 termina diciendo así: y dio a luz a su hijo primogénito. Jesús es el primogénito de María, pero es el unigénito de Dios. Esa es la gran diferencia. El primogénito de María, porque María tuvo más hijos. Ella tuvo un matrimonio absolutamente normal con José, su prometido. Pero antes que se consumara el matrimonio, por así decirlo, aún estando comprometidos, María es concebida por el Espíritu Santo de Dios para que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Esa es la verdad. Así que lo que leemos en Lucas es a María, a su prometido José, su marido José, y entonces nace un niño. Eso es lo que leemos. Un niño nos es nacido. Se cumple en Belén de Judá, tal como la profecía decía, en Belén. Cuando los magos preguntan, no, en Belén, dicen todos los expertos que en Belén habría de nacer el Cristo, el Mesías, porque ellos buscan al rey de los judíos. En los magos me refiero de Mateo. Y Dios a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y luego tenemos al ángel y a los ángeles. A veces se habla de los ángeles, pero en realidad uno lee con detención un poco el pasaje y dice que a los pastores aquella noche que cuidaban cuando nace el niño en Belén, cerca, en los cerros, en los pastos, hay
muchos rebaños, hay muchas ovejas y hay pastores cuidando los rebaños. Y de repente, dice el versículo del capítulo 2, y aquí se le presenta un ángel del Señor. La gloria del Señor les rodeó de resplandor. El ángel de Dios viene del cielo. El resplandor de Dios ilumina todo el cielo. Y los pastores son, por así decirlo, iluminados por ese resplandor. Se llenan de temor, pero el ángel le dice, no temáis, no temáis. Dice, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Eso es el evangelio, nueva de gran gozo, pecador perdido. Pecador, tú que estás escuchando, señora, caballero, joven, quien quiera que usted sea, pero nunca Cristo, jamás usted ha creído en Cristo como su Salvador. Usted es un pecador que está perdido. Así estuve yo 50 y tantos años atrás, perdido, lejos de Dios, muerto en delitos y pecados. Eso es lo que Dios dice de mí, o dijo de mí y decía de mí. Eso es lo que dice de usted sin Cristo. Y y con razón, ante un resplandor del cielo, debiéramos llenarnos de temor. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Aún con todo lo que ocurre, aún con toda esta sociedad y este mundo, con todo lo que sufre, ¿no hay temor de Dios? Así le dijo el ladrón a su amigo. No tienes temor de Dios, estando en la misma condenación. Así los pastores se llenan de temor, pero el mensaje del ángel es un mensaje que trae paz. No temáis, os doy nuevas de gran gozo. Os doy una muy buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, la mejor noticia que puedas recibir en tu vida es esta. Dios ha provisto un Salvador para ti. Dios tiene un Salvador disponible para el pecador. Dios quiere salvar al pecador. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido. Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. Dios quiere que tú seas salvo. Dios siempre quiso que yo fuera salvo. Y en su gracia permitió que escuchara estas nuevas de gran gozo. Y el corazón lo abre él para creer este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje angelical? Os ha nacido hoy. Ahí está, un niño nos es nacido. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego del mensaje que él entrega, entonces repentinamente, dice el texto de Lucas, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Los ángeles alaban a Dios. Y los ángeles no son redimidos por Dios. La obra de Cristo no es para ellos, es para el pecador, es para nosotros, es para el hombre, no para el ángel. Pero los ángeles prorrumpen en alabanzas al Dios eterno, al Dios glorioso que se manifiesta. Las alabanzas llenan el cielo. Los pastores escuchan. ¿Por qué? Porque ha nacido un Salvador. En este mundo de tiniebla vino la luz de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera vino. Un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido, dice Isaías. Y un hijo nos es dado. Entonces, tenemos que ir a Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Los hermanos en Cristo tienen que sabérselo de memoria. ¿Verdad? Juan 3:16. Un texto que yo cuando niño, sin ser salvo, jamás había oído el evangelio de la gracia de Dios, pero escuchaba el texto por las calles, cuando pasaban grupos de evangélicos predicando en la calle. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo. Isaías dice, Hijo nos es dado
Y en Juan 3, Juan ve cumplida esa profecía. Lucas la ve cumplida la profecía y escribe su evangelio. Un niño nos es nacido, pero el apóstol Juan ve cumplida la profecía en el verbo. Un hijo, el hijo, no un hijo, el hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Lo ha dado ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. Quiero deciros solamente 3 cosas de Juan 3:16. Algunos han encontrado 7 y otros encuentran más. Sí, puede ser, muchas verdades. Número 1, quiero hablar del asombroso amor de Dios. Y luego quiero hablaros del asombroso acto de entrega, para finalmente hablar del asombroso acto o propósito más bien de Dios, que es la salvación del pecador, el asombroso propósito de Dios. ¿Cuánto nos asombramos? Estoy leyendo un libro del asombro, sobre el asombro. Lo que más debe asombrarnos es Dios, el Dios infinito, el asombroso amor de Dios. De tal manera, años escuché o leí que parece que el apóstol Juan no encontró el vocabulario apropiado en el idioma griego como para explicar la grandeza del amor de Dios, el infinito amor de Dios. Y él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es amor. El mundo aquí es el cosmos, el cosmos. El cosmos, esta palabra mundo en el Evangelio de Juan aparece 78 veces. El cosmos. En la esfera de la humanidad que se opone a Dios, que es hostil a Dios. En el mundo no hay amor a Dios. El mundo está perdido, sumido en sus pecados. Y a ese mundo perdido, a ese mundo de maldad, a ese mundo lleno de pecadores, dice el texto Juan 3:16, Dios le amó de tal manera. El asombroso amor de Dios. ¿Quién ama a un enemigo? ¿Amamos a los que nos aman? ¿Amamos a nuestros seres queridos? ¿Verdad? Amamos a aquellos que son cercanos a nosotros. Pero amar a un desconocido y aún más a uno que te hace daño. Pero ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a este cosmos perdido, a este cosmos sumido en el pecado. El apóstol dirá a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron. Te incluye, me incluye, todos pecaron. No hay excepción, no hay excepción. El apóstol Pablo escribe ahí mismo y dice, hemos acusado a judíos y a gentiles, a todos están bajo pecado. ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Somos nosotros judíos, dice Pablo, mejores que ellos, los gentiles, idólatras? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. Todos pecaron. Eres pecador, soy pecador, nací pecador y he practicado el pecado. Soy pecador, merezco el infierno eterno. Esa es la verdad. Esa es la verdad, amigos. ¿Es triste? Molesta, ¿verdad? Molesta a veces al orgullo humano. Generalmente podríamos decir que hay personas peores que yo. No, es que Dios no ve eso. No. Dios dice todos pecaron. Y por ende están destituidos de la presencia de Dios. La gloria de Dios es su presencia, como decía la mañana. Jamás la presencia de Dios está inalcanzable para el pecador. A menos que estos pecados sean perdonados por Dios y solo por Él. Juan 3:16, primero, el asombroso. Asombrémonos del amor sin límites de Dios para un mundo perdido, hostil, que solo merece la condenación. El asombroso amor de Dios.
Y luego sigue Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado un hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, el hijo único, el monógenes, como decíamos por la mañana, el hijo único amado de Dios. Cuando los cielos se abren, cuando Juan el Bautista, cuando está en el Jordán, Jesús es bautizado por Juan y él sube del agua, los cielos se abren y se oye la voz del glorioso Dios bendito, el Padre, diciendo: este es mi hijo amado, este es el hijo de mí, el amado. Parece que es el original, el hijo de mí, el amado. Su amado hijo es entregado. Dios, por amor a nosotros, entrega a su amado hijo, lo entrega. Y cuando se habla de la entrega del hijo, hijo nos es dado, es para que ese hijo vaya a la cruz del Calvario a sufrir por los pecados que no cometió, que no son suyos, sino que son los nuestros. Dimensione el amor de Dios, asombroso amor de Dios. Dios, por amor a nosotros, de tal manera nos amó, que ha dado como consecuencia de ese amor, infinito amor por mí, como consecuencia, como resultado de ese amor sin límite de Dios, por pecadores que no merecemos, absolutamente nada merecemos de la gracia de Dios, todo por gracia. Dice, para que todo ha dado a su Hijo unigénito, el asombroso acto, el más asombroso acto de entrega de Dios es su Hijo, es su Hijo. Y tercero, este asombroso propósito de Dios. ¿Por qué entregó al Hijo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo termina Juan 3:16? Para que, eso propósito, para, ese es el propósito, para, ¿por qué Dios entregó a su Hijo? Nos amó tanto y lo entregó a su Hijo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Con qué grande propósito? ¿Por qué Cristo sufre en la cruz? ¿Por qué Él es entregado a morir? Porque en su cuerpo serán cargados nuestros pecados. Y dice Juan 3:16, termina diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué su Hijo vino al mundo? Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué el Hijo es entregado? Porque ese Hijo entregado toma forma humana, se hace hombre, se hace carne, dice Juan, se hace carne para ir a la cruz del Calvario. Y allí, entre el cielo y la tierra, es levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o exaltado en la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cite antes Juan 3:17, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre sería levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto entonces a mis oyentes, ¿tú estás perdido aún? ¿Tú jamás has creído en Cristo? Porque el texto Juan 3:16 solamente da dos alternativas, no hay más. Solamente da dos consecuencias, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdición o vida, vida o perdición, no hay más. No hay más destino eterno para el pecador. Hay vida que es eterna, hay vida que es espiritual, la vida de Dios otorgada por gracia a todo aquel que cree, a todo pecador que en él cree, que cree en el Hijo. Pero hay perdición eterna
para todo aquel que rechaza al Hijo eterno de Dios. Y ahí está el asombroso propósito de Dios. Pero no voy a terminar aquí, porque tengo que leer el versículo 36 del capítulo 3. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, ¿usted creyó en el Hijo? ¿Cuándo creyó en el Hijo? No me diga que desde siempre. No me diga que porque nació de padre creyente usted también lo es. No, no. ¿Cuándo creyó en el Hijo? El que cree en el Hijo. No el que cree en una religión. No, no, no. No el que cree en alguna determinada iglesia, algún dogma así llamado. No, no, no. El que cree Dios es bien, absolutamente, perfectamente infalible. Dios es claro. El que cree. ¿En quién? El verbo creer en este evangelio sale como 100 veces. El que cree en el Hijo. ¿Creyó usted en el Hijo? ¿Creyó que el Hijo de Dios fue entregado por Dios a este mundo para morir en la cruz del Calvario para salvarlo? ¿Usted cree esa verdad? Porque si usted cree esa verdad, mire lo que dice el texto. El que cree en el Hijo tiene, no dice tendrá, tiene absoluta, presente, absoluta seguridad. Tiene vida eterna, vida de Dios, vida espiritual, tiene vida eterna. ¿Quién? El que cree en el Hijo. Pero, esta es una advertencia, pero, dice, pero, el que rehúsa, el que no quiere, el que se niega a creer, el que rehúsa, el que no quiere, el que rehúsa, el que no quiere, se niega, cierra su corazón, desprecia el mensaje, desprecia al Hijo, desprecia su obra, desprecia a Dios, el que rehúsa creer. ¿Usted está en esa condición, tal vez? Algunos, la gran mayoría son mis hermanos amados en la fe, pero ¿habrá alguna persona que está en esta condición perdida? No ha creído. El que rehúsa creer. Mira cómo dice, no quiere creer. Eso es el acto de la voluntad. Ese es el corazón del hombre. Tomó una decisión. No. ¿Cree en el Hijo? No. ¿Tendrás vida eterna? No. Cree en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer en el Hijo, otra vez, mire, 2 veces, en el Hijo, en el Hijo, en el Hijo. El que cree en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. No experimentará la eternidad en la presencia del bendito Hijo de Dios para contemplar su gloria. Jamás sus pecados podrían ser borrados si no cree en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene, no verá la vida. Sino, mire, al contrario, la ira de Dios está sobre él. Triste, ¿verdad? La ira de Dios. ¿Quién conoce la ira de Dios? Nadie, excepto en la cruz. No, la ira de Dios aún no se ha desplegado. No. Hay muestra de su molestia, de su enojo, ahí podrán haber, pero la ira de Dios, no. La ira de Dios será saciada, la ira de Dios será desplegada en la eternidad, cuando comience después del juicio del gran trono blanco, la ira de Dios. Terrible condición, dice la palabra de Dios. Oh, caer en manos del Dios vivo, caer en manos del Dios vivo. Así que, van a hacer la opción. Así que, solo tienes 2 alternativas.
No hay más. No, no, no. No, no puede ir por un intermedio. No, no, no. O es derecha o izquierda, no sé, pero solo hay dos caminos, ¿verdad? Solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Como dice el Señor mismo allí en Lucas, que él habla de una puerta, habla de caminos, habla de dos puertas, habla de dos caminos, habla de dos destinos. No hay más. Solo hay dos destinos para el alma. La presencia de Dios por la eternidad, la casa del Padre, la casa del Padre, el cielo. Allí van todos los que han creído en Cristo como su Salvador. Así que te suplicamos, como si Dios rogara por medio nuestro, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogara por nosotros, por medio nuestro, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios, como si Dios estuviera rogándote por nuestro medio, dice Pablo, reconciliaos con Dios. Cree en Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo un hombre ahí en Filipos, un soldado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Decidme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas lo responden a unísono, parece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios te ayude. Oremos, hermanos, oremos. Oremos por los perdidos. Oremos por aquellos que están sin Cristo, cercanos a nosotros. Que Dios abra su corazón y crean en el Señor y sean salvos. Oremos. Oremos ahora. Padre bendito, Dios nuestro, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre santo, único y precioso, glorioso. Tú eres Dios glorioso. Tú eres único, tú eres asombrosamente glorioso. Oh Padre, jamás nos parece que jamás dejaremos de asombrarnos de tu persona gloriosa. Tu amor por pecadores tan malos como nosotros. La entrega de tu Hijo nos asombra. Y nos asombra que el propósito fuimos nosotros, salvarnos de la condenación eterna. Oh Señor, te rogamos, bendice esta doble presentación del glorioso mensaje de salvación. Obra en las personas que aún están perdidas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, tu bendito, único, amado Hijo tuyo, tu Hijo, que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te damos gracias en él. Amén.